todos, bienvenidos. Mi nombre es Mario Agreda y represento a la línea de soluciones de IIoT Supervisor enfocadas a recolección de datos e industria 4.0. El día de hoy, en el Día Mundial de la Refrigeración, vamos a atender este seminario o este webinar que tiene el tema de industria 4.0 y el Internet de las Cosas aplicado en sistemas de climatización. Acompáñenme, por favor. Durante el transcurso de la presentación, siéntanse libres, por favor, de ocupar el chat de la plataforma y vamos a estar atentos para responder todas sus dudas con mucho gusto. Bueno, en esta presentación lo que aprenderemos será lo siguiente. ¿Qué es Industria 4.0? La importancia de las TICs en los sistemas de climatización. Industria 4.0 en el sector de la construcción y en el sector industrial como tal. Las tecnologías que potencian a la industria 4.0, qué es el Internet de las Cosas, qué significa el término o concepto interoperabilidad, cómo se implementa un sistema IoT, los beneficios de los sistemas IoT y las sugerencias para la selección del sistema IoT adecuado, todo enfocado a sistemas de climatización. Bueno, comenzamos. En esta presentación entenderemos justamente el uso de las TICs o las tecnologías emergentes relacionadas a la industria 4.0, que es un concepto tecnológico que viene en boga hace un par de años y cómo es que lo aterrizamos justamente en estos sistemas de climatización. Y sobre todo cómo estas tecnologías de industria 4.0 aportan un incremento en la eficiencia, ahorro de costos de operación y mantenimiento y ayudan a la detección oportuna y atención de fallas en nuestros sistemas. De ahí derivamos a la importancia del uso de las TICs. Las TICs, las tecnologías de información y comunicación, son usadas en nuestro día a día. Desde nuestro teléfono móvil, ahora los asistentes de voz, de repente ya existen Smart TVs y ya tenemos un smartwatch y todo está conectado. El día a día nuestro es el uso de las tecnologías de información. Cuando nosotros trabajamos y justo ahora que estamos presentando o haciendo una videoconferencia o una conferencia remota. En el trabajo, correo electrónico, información en la nube, las TICs es nuestro día a día. Y así como es nuestro día a día, la importancia de las TICs en el sector de la construcción en un edificio o en una industria son fundamentales. Es decir, el uso de las TICs es fundamental para que podamos estar conectados y que podamos hacer nuestro trabajo más eficiente, sea cual sea. Entonces, contar con la tecnología se hace imprescindible para que los edificios y fábricas tecnológicamente habilitados puedan funcionar y abrir nuevas áreas de oportunidad hacia una construcción desde el proceso constructivo hasta una gestión mucho más eficiente. Entonces, la aplicación de las TICs está incluso en nuestro día a día laboral y en nuestra infraestructura, por ejemplo, de un edificio o fábrica. ¿Qué es Industria 4.0? De hace un par de años hacia acá existe este concepto de Industria 4.0 que personalmente lo veo como un concepto de marketing. Sin embargo, sí viene acompañado de innovaciones tecnológicas. El término Industria 4.0 se refiere a la cuarta revolución industrial, que prácticamente consiste en introducir tecnologías de digitalización, que prácticamente trata de conectar datos, recolectar esos datos y posteriormente analizarlos para que después de esa analítica podamos tomar mejores decisiones y prácticamente podamos convertir nuestros procesos, sea cual sea, procesos de mantenimiento, procesos operativos, procesos de producción, podamos convertirlos en procesos más eficientes a través del uso de los datos o ese análisis de datos. Entonces, prácticamente, en resumen, la industria 4.0
el principal o la principal línea de acción es la conectividad. Gracias a la integración y adopción de las tecnologías de la industria 4.0, como les comentaba, se pueden crear sistemas más eficientes y lograr esa eficiencia en tiempo real. Es decir, ahora las TICs nos permiten poder recolectar la información, incluso información remota, y poder analizarla casi instantáneamente para que la toma de decisiones sea más eficiente. Incluso podamos, después de ese análisis, hacer una predicción de las fallas de nuestros sistemas críticos y podamos lograr una operación normal o rehabilitar en caso de una falla o predecir la falla, atenderla y que podamos siempre tener o lograr una operación eficiente. Y de esta manera, esta información o esas tecnologías de industria 4.0 o de conectividad se vuelven una herramienta para los administradores para que puedan tomar mejores decisiones tempranas y puedan evitar sobrecostos en la parte operativa y tiempos de parada inaceptables en la operación, que es el caso justamente de los sistemas de climatización. Imaginemos una industria farmacéutica en donde tenemos cuartos limpios, en donde prácticamente por norma no podemos variar las presiones que hay y justamente el sistema de climatización garantiza que estas presiones siempre estén dentro de los parámetros. La temperatura, humedad, son otros parámetros son muy críticos en esa industria que no pueden de alguna manera estar parados por mucho tiempo los sistemas de climatización, por lo tanto son críticos. Hablando de una infraestructura de un edificio, prácticamente pasa lo mismo. Hay situaciones, por ejemplo, en los data centers, en donde la temperatura es un factor crítico que puede incluso, en caso de que eleve una temperatura en un data center, dañar todo un sistema de datos críticos que puede ser el corazón justamente de la operación de una empresa. Y fuera de eso, los sistemas de confort que prácticamente van orientados justo a dar ese confort en la parte ocupacional de nuestra infraestructura o de nuestro edificio o fábrica. Las tecnologías de industria 4.0, yo les decía hace unos momentos en 2 slides anteriores, creo que es un tema mercadológico, sí, sin embargo, sí viene alineado o sí toma ciertas líneas tecnológicas que ayudan justamente o que son de reciente creación o de reciente implementación, que sumadas realmente dan un beneficio. ¿Y por qué digo que es un tema mercadológico? Desde hace muchos años los sistemas de climatización cuentan con sensores o con controladores, por ejemplo, los cuales pueden ser interconectados. Entonces, si hablamos de que la industria 4.0 es enfocada a la conectividad, prácticamente no habría como una diferencia. Sin embargo, sí la hay y justamente esa diferencia la dan estas tecnologías, como es inteligencia artificial, realidad aumentada, ciberseguridad, cloud, big data y edge computing. Y entre esas tecnologías destaca una muy particular, que es el IoT. Adelante vamos a ver qué significa, pero el IoT es la base justamente o la que toma acción de manera puntual o en la primera línea de acción de Industria 4.0 porque trata de recolectar datos. Y bueno, ¿qué es el Internet de las Cosas? Cuya abreviación es IoT. Podemos decir que el Internet de las Cosas se refiere a conectar los elementos cotidianos, literalmente las cosas, de nuestro día a día a Internet. Eso es lo que significa a grosso modo. ¿Qué podemos decir? Que el Internet de las Cosas aplica lo que les decía desde el inicio, es nuestro Smart TV ya ahora está conectado a Internet para poder conectarnos al streaming de Netflix. O nuestro teléfono es una cosa que está conectado a Internet. Ahora incluso hay aparatos electrodomésticos que se pueden conectar a tiendas en línea y hacer pedidos, por ejemplo, un refrigerador inteligente. Y de repente ya existen sistemas de automatización de hogares que permiten controlar las luces vía remota
o permiten, por ejemplo, tener persianas o el control de iluminación o ambientes controlados vía remota desde el teléfono o una cámara y demás. Entonces, prácticamente el Internet de las cosas justamente es conectar todos esos elementos del día a día a Internet. Y prácticamente el IoT ofrece una gran cantidad de nuevas oportunidades justamente para accesar a esos datos. Y los sistemas de climatización no se quedan exentos de esta situación. Nosotros eh, a través de tecnologías de Internet de las Cosas podemos recolectar datos de todo nuestro sistema de climatización dentro de todo el ciclo y poder después, o cuál es el objetivo, después analizar esos datos para tomar decisiones más eficientes o hacer mejoras. Ahorita vamos a hablar también de ese punto. Bueno, dado que hablamos de recolección de datos, y ya vamos a entrar en materia o en esta presentación, vamos a poner especial atención en cómo implementar las tecnologías de Internet de las Cosas a los sistemas de climatización. Y antes debo de hablar de que el IoT aplica en todo, incluso hablando de una infraestructura de un edificio, podemos aplicar el Internet de las Cosas para recolectar y tomar datos de los sistemas de energía, de los sistemas hidráulicos, de los sistemas de salvaguarda, movilidad, centros de datos y entre otros tantos. ¿Y cuál es el objetivo? Es conectar esa información a Internet, tal como se muestra en el slide actual, en donde tenemos recolectores de datos en cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, pudiera ser una tienda de retail, puede ser un hospital, un supermercado, un edificio comercial, un edificio habitacional o incluso una fábrica de procesos productivos. Entonces, el área de aplicación justamente es colocar dispositivos que recolecten información, lo conecten a Internet para que sea analizado y posteriormente los usuarios puedan acceder a esta información. Imagínense el caso de tener, cuando ustedes piden un taxi de aplicación, pido el taxi de aplicación, ya de entrada sé en dónde está mi taxi, cuánto tarda en llegar. Una vez que lo tomo, sé cuánto voy a hacer, cuánto tiempo voy a tardar en llegar a mi destino y si hay algún evento de algún atraso o una desviación, lo que fuese, el mismo sistema hace la analítica de datos y nos da las mejores rutas para llegar a tiempo a nuestro destino. Entonces, imaginen ese tipo de conceptos de recolección de datos, analítica de datos usados justamente en estas aplicaciones de energía, climatización, salvaguarda, movilidad dentro de toda la infraestructura del edificio. Bueno, para lograr esto, nosotros necesitamos hablar justamente de un concepto que se llama interoperabilidad. Este concepto es la clave justamente para la integración y hacer que nuestros sistemas de climatización estén tecnológicamente habilitados. Es decir, hablamos de que el Internet de las Cosas, el principal objetivo es conectar mi equipo a Internet para recolectar datos, pero resulta que existen diferentes fabricantes, existen diferentes protocolos, existen diferentes marcas de sensores, hay una variedad inmensa de dispositivos. Entonces, la interoperabilidad es un concepto que trata de estandarizar justamente el que todos estos elementos puedan convivir independientemente de su marca. Es decir, por ejemplo, podemos tener algún dispositivo que hable un protocolo llamado BACnet, o alguno que hable Modbus, o otro que hable KNX, o que de repente podamos mandar esa información a una base de datos en SQL. Esta diapositiva habla de la interoperabilidad de los sistemas para la gestión de datos, que todo sea compatible. Bueno, entonces el IoT brinda las herramientas o herramientas tangibles para que los usuarios puedan tener acceso fácil, pero también seguro. Dentro de las tecnologías de Industria 4.0 hay un concepto que se llama ciberseguridad. Es algo muy crítico. Al momento de que conectamos nosotros los sistemas a Internet, pues están susceptibles justamente a ser hackeables. Entonces, necesitamos justamente que esos datos sean sí de acceso fácil, pero sobre todo seguro. Y lo que hace es que nos habilita para tener nuevas formas de análisis de información. Lo que les decía, como el caso del taxi,
la aplicación de taxi o la aplicación de mapas que usamos en nuestro teléfono. Me da una nueva forma de tener una nueva experiencia de un viaje que prácticamente la tecnología está aportando esa analítica y recolección de datos para hacer más confortable mi viaje. Entonces está desbloqueando una nueva forma porque eso antes no lo hacíamos. Entonces, prácticamente al momento de que nos habilita esas nuevas posibilidades, podemos analizar la información y obtener mejores resultados del uso típico que le damos a nuestros sistemas de climatización. Típicamente, un sistema de climatización, por ejemplo, una manejadora de aire. Vamos a poner un ejemplo de el control de temperatura para un área y está la manejadora de aire y todos sus elementos. Este sistema pequeño tiene un controlador típicamente que hace la automatización. Esta automatización, cuando se hizo el setup o el arranque del sistema de climatización, esta automatización quedó preprogramada en ese controlador que es un cerebro. Ese cerebro siempre está ejecutando las acciones justamente para mantener dentro de los parámetros, por ejemplo, de temperatura, en base al punto de ajuste deseado. Pero al final del día, lo único que hace este cerebro es seguir instrucciones programadas. ¿Qué hace el Internet de las cosas? Es que sumado de las otras tecnologías nos da la posibilidad de que esos sistemas se vuelvan inteligentes. Ahora mismo vamos a hablar de ellos. Entonces permite recolectar información, analizar y transmitir los datos desde el cuadro de control, que es el panel donde está este controlador, hasta la nube. Y complementado, como les decía, con otras tecnologías como es inteligencia artificial, edge computing, big data, pues se potencia aún más y ahora brinda inteligencia de aprendizaje justamente para que este controlador o ese sistema de climatización que quedó preprogramado en su momento, le podamos dar un toque de inteligencia tras la analítica de datos y que ahora ese sistema inteligente pueda aprender de los usos del sistema, de qué tan eficiente es y pueda identificar puntos de mejora en tiempo real. Entonces ya en vez de ser un sistema preprogramado, se vuelve un sistema que va aprendiendo día con día. ¿Para qué? Para tomar esa información y aprovecharla para ser más eficiente. Entonces, en consecuencia, el uso de esta información hace que probablemente las manejadoras tengan un mejor consumo de energía o un consumo de energía más óptimo, por ejemplo, entre tantas cosas. ¿Cómo se implementa el Internet de las Cosas? Este es un esquema básico y justamente habla de interoperabilidad. Es esto que comentábamos en slides anterior. La interoperabilidad es la clave justamente para lograr sistemas conectados, compatibles. Entonces, del lado izquierdo tenemos el sistema de una manejadora de aire con las ducterías de entrada, salida, retorno. Y en esa manejadora de aire hay ventiladores, hay sensores de presión diferencial, hay sensores de temperatura en los ductos, sensores de humedad, y todos esos elementos que sensan y elementos eléctricos están conectados y controlados a un controlador como el que se ve en la parte inferior. Este controlador, lo que les decía, típicamente es existente y lo que hace es la automatización y siempre está controlando a esta manejadora de aire. ¿Qué hacemos en la implementación? Es, si el equipo habla un protocolo que nos permite la interoperabilidad, hablemos de Modbus o BACnet, este dispositivo pues nos puede dar o brindar la información para ser recolectada. ¿Qué debemos de hacer? Implementar una solución que pueda tomar esa información del sistema existente, es decir, no tengo que cambiar mi sistema, puedo tomar la información del sistema existente a través de estos protocolos estándar. Una vez que la recolecta, este dispositivo o esta solución IoT se vuelve el puente hacia la nube, en donde a través de una conexión a Internet con un servicio tradicional de Internet o con un chip celular, por ejemplo, un SIM, con telefonía móvil y un plan de datos, podemos mandar la información directamente a Internet. ¿Y qué hacemos en Internet? Desarrollar una plataforma de monitoreo. Es decir,
hay una plataforma de monitoreo, un software que recolecta esa información, que centraliza la información en todo nuestro sistema de climatización, la analiza y le da a usuarios remotos acceso. ¿Acceso a qué? A dashboards, esa información que recolectamos de la manejadora de aire a través de su sistema de control o automatización, es recolectada, pero sobre todo presentada en una interfaz de usuario para que nosotros podamos abrir una app en nuestro teléfono móvil o abrir una página de internet en donde tengamos los indicadores clave, consumos de energía, si hay fallas, si hay algún diagnóstico que nos esté mandando el equipo, todo eso lo vemos a través de una interfaz de usuario intuitiva. Entonces, ¿por qué hablo del tema de interoperabilidad? Porque aquí es lo que pretendemos mostrar. Es decir, a todos niveles hablamos de diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, recolecto información, sí, del equipo de automación vía BACnet o vía Modbus. Después yo tengo que pasar esa información vía otros protocolos. En este caso es un ejemplo solamente, MQTT, que es un protocolo de Internet de las Cosas. Tengo que mandar la información en la nube. En la nube yo puedo tener alojado mi servidor en Microsoft Azure o en Amazon o en Google, y mi plataforma de software que centraliza la información y analiza puede ser una plataforma propia o abierta desarrollada, por ejemplo, en un software o en un lenguaje de programación como lo es Python o JavaScript o .NET, o simplemente desarrollada o implementada con un software dedicado para Internet de las Cosas. Una vez que tenemos esa información, pues tenemos usuarios remotos que en sus dispositivos móviles tienen iOS o tienen Android o tienen Windows o tienen Linux, otro sistema operativo, y prácticamente tenemos que hacer que todo conviva, y justamente ahí es donde aterriza la interoperabilidad. Bueno, como se habló antes, por medio de las tecnologías de Internet de las Cosas, tomamos los datos, es decir, hacemos la recolección de la información de los sistemas de climatización, chillers, las manejadoras de aire o dispositivos independientes como VAVs, y se logra como a través de la conexión de sensores, ya que sea que pongamos sensores de manera directa o paralela, o gateways que tengan la comunicación directa con los sistemas de control a través de protocolos estándar como BACnet, KNX, Modbus, que de alguna manera estos dispositivos captan el comportamiento o la información de los sistemas. Una vez que las variables están recolectadas, permiten ser almacenadas, procesadas y analizadas con el fin de poder tomar las mejores decisiones más acertadas en base a la experiencia creciente de justamente ese análisis de información que brinda los algoritmos de inteligencia artificial. Esta es la arquitectura de un sistema de climatización típico de Internet de las Cosas para un edificio o una industria. Ahorita los que saben de automatización o sistemas de gestión de edificios verán que esta arquitectura es muy similar a un BMS, un Building Management System. Ahora en las diapositivas de adelante vamos a explicar el por qué uno u otro es o la diferencia de ellos, pero prácticamente qué representa esta arquitectura es recolectar información a través de estos gateways que se hablaban antes y tomar esa información de los diferentes sistemas, de diferentes marcas incluso. Tomamos la información con protocolos estándar, interoperables, recuerden, y lo montamos a la intranet. La intranet nos va a permitir que conectando esa información a la intranet, usuarios locales, ni siquiera tendríamos la necesidad de tener un BMS instalado, por ejemplo, abren una página de internet y podrían tener acceso a la información justamente en tiempo real de todos sus dispositivos en red. Pero la ventaja de este tipo de sistemas o la orientación principal es que esta información es conectada a internet, y justamente el conectarlo a internet nos abre nuevas posibilidades, porque ahora el dejar esa información conectada pues me brinda las posibilidades que platicábamos de hacer analítica de datos y meter otro tipo de inteligencia a los sistemas. Pero fuera de que me permite conectar
pues me permite o me habilita un panorama mucho mayor. Y ese panorama mucho mayor es justamente el multisitios. Es decir, imagínense en una cadena hotelera que tiene 100 hoteles en América Latina o en todo Centroamérica. Y lo que quieren hacer es saber los consumos de energía y las alarmas de todos los sistemas de climatización y qué tan eficientes están siendo los sistemas de climatización de todos sus hoteles. Entonces, la solución justamente para ese tipo de aplicaciones es el Internet de las Cosas, es sistemas que permiten recolectar datos remotos de esos 100 sitios, centralizarlos en una plataforma en donde analizan esa gran cantidad de información, es ahí donde entramos en el concepto de Big Data, analizamos esa información y si de alguna manera analizando la información de un solo sitio podemos lograr ser más eficientes, ahora imaginen la eficiencia que puede dar o los ahorros que puede dar para 100 hoteles, en donde yo puedo estar midiendo, diagnosticando mis sistemas de climatización desde un punto central. Y de repente imaginen que esta cadena hotelera tiene sus oficinas centrales en Santa Fe o en Nueva York o en Alemania, donde fuese, pues esta información es accesible justamente gracias a ese tipo de tecnología. Entonces, prácticamente ahora ya no hay fronteras para la integración de la información. Pero fuera, más allá de solo la recolección, la industria 4.0 aterriza en lo siguiente. Ahorita hablamos de Internet de las Cosas. Ahora es aquí donde se entrelazan todas las bondades de Industria 4.0 en pro de ser más eficientes y de ser más confortables y el día a día de nosotros mismos como tal. Entonces, ¿qué habilita la Industria 4.0? Es fuera de recolectar la información remota como se ve en el esquemático, es ya puedo hacer mi sistema compatible con realidad aumentada o con sistemas de expertos remotos. Imagínense que un fabricante de sistemas de climatización, por ejemplo, tiene su cliente es esta cadena hotelera, tiene 100 sitios y pues resulta que el cliente tiene fallas constantes en su sistema, con este tipo, en sus sistemas de climatización físicamente. Entonces, con este tipo de sistemas que podemos hacer es prevenir justamente esas fallas, pero sumado a la realidad aumentada o al experto remoto, yo podría dar un soporte remoto a nuestros clientes. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Es darle un gadget o un dispositivo que prácticamente es un casco, como lo que se ve en la imagen, y este casco está conectado a nuestro sistema. Entonces, mi especialista de soporte técnico de las manejadoras de aire, por ejemplo, o de cierto producto, se puede conectar para darle asesoría puntual en tiempo real a nuestro cliente para solucionar fallos. Entonces, ahí es donde empieza a tomar más sentido el uso de estas tecnologías de conectividad, porque al poder, por ejemplo, evitar mandar a un ingeniero de servicio los gastos operativos, hay un beneficio mutuo tanto para el usuario final como el proveedor de servicios en este sentido. Eh, Aquí entrelaza también el tema de ciberseguridad. Toda esta información debe de ser encriptada pues seguir ciertos criterios técnicos para poder hacer la protección de esta información. Entonces ahí entra como un factor clave la ciberseguridad. Edge Computing se refiere al procesamiento de datos. Una vez que hacemos la analítica de datos, prácticamente el sistema o una computadora dentro de estos sistemas gateways o de recolección de datos hace el procesamiento de información y puede tomar acciones automatizadas en el sitio. Es decir, no tendríamos que depender de un sistema central para tomar la decisión, son decisiones descentralizadas. Inteligencia artificial, ya lo hablamos, analítica de datos, que ese es el punto crítico, el punto que brinda todo este conjunto de datos, el ser analizados para ser más óptimos. El cloud, que es el mandar la información a Internet a servidores en la nube, y Big Data, que aplica prácticamente cuando tenemos miles de datos concentrados que tienen que ser analizados. Necesitamos herramientas de software y hardware que nos permitan hacer
el análisis eficiente en tiempo real y rápido de esa información. Entonces no es lo mismo analizar la información de 10 sistemas pequeños a analizar la información de 100. Entonces necesitamos herramientas dedicadas y justamente es donde aplican criterios de Big Data. Les recuerdo, siéntanse libres de hacer preguntas. Estamos aquí atentos para atenderlos en la plataforma. Bueno, algunos beneficios de este tipo de sistemas de Internet de las Cosas es los sistemas IoT son interoperables y garantizan la compatibilidad y brindan la flexibilidad para expansiones futuras de sistemas dentro de la edificación. Personalmente yo he hecho sistemas en donde tengo un cliente que dice, bueno, pues yo quiero, sí, los beneficios que me da tu sistema porque no tengo un BMS, es muy caro para mí un BMS. Quiero los beneficios de tener el diagnóstico, tener la información en tiempo real y tener todos los beneficios que tiene el Internet de las Cosas e Industria 4.0, pero sabes que mi presupuesto es bajo y tengo 10 manejadoras de aire o 10 sistemas de tal tipo y quiero ir por etapas. Entonces, justamente este tipo de sistemas abren esas posibilidades a que los clientes o los usuarios finales puedan gestionar de una manera más eficiente sus recursos económicos y puedan ir escalando en base a sus necesidades. Entonces, el IoT o los sistemas IoT, fuera de ser interoperables, dan flexibilidad para expansiones futuras. Otro de los beneficios es apoyo en la toma de decisiones, que es la base. Acuérdense que hablamos sí de recolectar datos, pero sobre todo de analizarlo para tomar decisiones más eficientes, que nos da indicadores clave, diagnósticos, incluso temas predictivos, que es como el punto ideal. Información en tiempo real. Esto nos facilita enormemente la toma de decisiones y las operaciones diarias. Es decir, imaginen que ya este tipo de sistemas les pueden mandar un correo electrónico o un mensaje de texto cuando hay algún evento. Y fuera de eso, mandarles un reporte a su dispositivo móvil o le pueden mandar a una serie de supervisores para que atiendan algún evento en tiempo real. Toda esta tecnología ayuda justamente a tener la información a la mano, tener la información en cualquier dispositivo y en donde quiera que estemos. Ya no hay límites, ya no hay una frontera que nos permita. Entonces, aterrizando justamente a la situación de la contingencia actual del COVID, prácticamente mucha gente estamos trabajando desde casa. Entonces, imagínense al facility manager de una edificación o al gerente de mantenimiento o incluso los técnicos pudieran estar diagnosticando de manera remota la infraestructura y en tiempo real. En la gestión remota, hablamos de gestión cuando sí podemos monitorear sí un sitio, pero podemos tener los edificios o complejos industriales geográficamente ubicados en diferentes sitios. Entonces, lo que hablábamos, el caso de los hoteles, ¿no? América Latina, tenemos 100 hoteles y toda esa información puede ser gestionada desde una sola plataforma centralizada. Integración con sistemas existentes es un beneficio interesante. Eh, cuando un sistema, un cliente, un usuario final, incluso un fabricante, voltea a ver este tipo de sistemas, el fabricante ya tiene controladores o un sistema preestablecido de los sistemas de automatización y control que lleva prácticamente su producto final, que es su máquina, por ejemplo, o su sistema de climatización completo. Y el usuario final, hay muchos usuarios finales que tienen sistemas de hace 20 años o más, o sistemas que son recientes pero que no están dotados de este tipo de tecnología. Entonces, lo que brinda o lo que tenemos que cuidar al elegir un sistema IoT adecuado es justamente que sea compatible con los sistemas existentes. Y para eso el punto clave de nuevo, la interoperabilidad. Es importante elegir justamente que el sistema IoT que elijamos, o definir, perdón, que el sistema IoT que elijamos sea compatible con los sistemas existentes. Y bueno, la última o el último beneficio, entre otros, es la compatibilidad con las tecnologías de Industria 4.0. Es decir, el IoT no trabaja solo. El IoT es la recolección de datos, sí es hardware, sí es software que recolecta datos, pero los datos crudos no sirven. Entonces, analizados con temas de inteligencia artificial o algoritmos de machine learning
y protegidos con ciberseguridad y mandados a la nube y analizados con tecnologías Big Data o centralizados con tecnología Big Data o procesados, toda esta suma justamente da el beneficio que trae la industria 4.0. Y el IoT es sí el motor o la línea guía, es el primer frente de industria 4.0, pero detrás de ello hay una serie de tecnologías que sumadas justamente nos dan la eficiencia para este tipo de sistemas. Entonces, prácticamente la industria 4.0 trae consigo un cúmulo de oportunidades, nos habilita para muchas cosas y que si las aprovechamos de una manera adecuada, podemos ser más rentables en el uso de energía, por ejemplo, más rentables en la atención de fallas oportunas y prácticamente eso en consecuencia le brinda al usuario final ahorros económicos. Y bueno, pues fuera de ahorros económicos, sistemas más confortables, seguros y bueno, para dar paso firme a la inversión de este tipo de sistemas, pues sí debemos de considerar los criterios que platicábamos justamente antes de interoperabilidad, seguridad de la información, qué plataforma elegir y demás. Entonces, este esquemático prácticamente representa una edificación, sí, conectada al Internet de las Cosas y usuarios remotos, pero recuerden que el sistema de climatización es solamente una parte bien importante de una edificación o una industria. Sin embargo, dentro de estas edificaciones o industrias hay otros sistemas que son complementarios justamente, tipo iluminación, movilidad, energía, salvaguarda. En América estamos haciendo mucho énfasis en el uso de la TIC para hacer la integración de todas estas tecnologías. Y las sugerencias para seleccionar, pues es primero que el sistema que elijamos, si esté diseñado en base a los criterios de Industria 4.0, que no deje fuera ciberseguridad o inteligencia artificial, que realmente esté orientado al uso de esas tendencias tecnológicas. Realidad aumentada es un punto bastante interesante. El sistema escalable y compatible con tecnologías existentes, ya lo decíamos arriba, que el sistema también nos pueda dar dashboards o tableros personalizados para monitorear en tiempo real. Tableros digeribles, que la interfaz de usuario sea algo digerible justamente para la parte operativa o para los diferentes niveles jerárquicos, ¿no? Que le dé la información que necesita el gerente de mantenimiento, el gerente operativo o el director. Entonces, cada uno de ellos necesitan diferente información y necesitamos que justamente esos dashboards, o recomendamos que estos dashboards sean personalizados justo para quien usa la información, que sea una plataforma web con accesibilidad desde smartphone y tablets. Y ahora estos sistemas suelen ser compatibles con los smartwatch y ahora puedo recibir una alerta, una alerta tipo push en mi smartwatch, por ejemplo. Recolección de datos desde un sitio hasta cientos de sitios. Sí hay situaciones donde hay miles, pero dejémoslo en cientos de sitios. Reportes y analítica de datos, es decir, lo que comentábamos hace un rato, los datos crudos no me sirven, yo necesito información que me dé valor. Y eso lo logramos a través de tener reportes y una analítica de datos que nos brinde el sistema. Que yo pueda gestionar historiales y alarmas y sobre todo también los eventos que han sucedido dentro de mi sistema de climatización. Sistemas con conexiones remotas segura, ciberseguridad, que el sistema sugerible que esté habilitado para el uso de tecnología de realidad aumentada y experto remoto, que es el siguiente punto, y que sea compatible con sistemas de terceros, es decir, si tiene un sistema BMS o hay un sistema IoT de otro fabricante, pues que sean compatibles y que puedan convivir en un mismo objetivo, que sea hacer más eficientes los sistemas. Y bueno, existen en el mercado soluciones prediseñadas justamente que ahorran todo este esfuerzo y que de alguna manera tienen aterrizado este criterio y esa solución es una de las soluciones que promovemos que se llama IIoT Supervisor. Hay más en el mercado. Bueno, el Internet de las Cosas se ha anticipado a los cambios, justamente eh, se ha anticipado porque, ejemplo, ahora mismo, la contingencia.
todos necesitamos estar conectados. Si tuviéramos, por ejemplo, a este momento la posibilidad de conectarnos a los datos de nuestros sistemas remotos de climatización, probablemente sea diferente y operaríamos de una manera diferente incluso. La pandemia ha acelerado el tema de transformación digital. Estiman por ahí expertos que hemos avanzado 2 años. En todos los sectores, en todos los sectores estamos dando pasos agigantados en el tema de transformación digital. El IoT existía antes de la pandemia, entonces se han anticipado justamente esos cambios que nos permiten la gestión de infraestructuras, edificios. Y bueno, pues de alguna manera no hay una novedad, como les decía, ya existían y también existían hace años los sistemas BMS, los Building Management System, que prácticamente son dotados de software y hardware que realizan funciones muy similares a los que les platiqué el día de hoy, pero son sistemas excesivamente costosos que muchos de los usuarios no pueden lograr o no son accesibles económicamente para ello. Entonces, esto ha frenado justamente la implementación de los sistemas BMS y esa es una área de oportunidad justamente para que los usuarios finales, fabricantes, volteen a ver a los sistemas IoT o Internet de las Cosas como una solución viable justamente para aprovechar todos los beneficios que hemos hablado, pero a un precio bastante más bajo. Y bueno, pues aquí termina mi presentación. Fue un gusto hablarles de qué es Internet de las Cosas, nuestras soluciones. Personalmente, no lo comenté, soy vicepresidente del sector TIC de Americ. Entonces yo los invito, porque en Americ estamos haciendo mucha labor justamente para hacer esta transformación digital en todos los sectores. El sector de la climatización es un sector fuerte en Americ, en donde en Americ tenemos a muchos profesionales en el área, expertos, desde consultores, instaladores, integradores, que seguramente les pueden dar una solución si es el caso que son usuarios finales y están atendiendo esta presentación. Y fuera de eso también lo que buscamos en el sector TICS es fomentar el uso de este tipo de tecnologías como una herramienta de apoyo para este sector de climatización que es bien importante en el mercado de la industria privada y gobierno. Entonces, esos son mis datos, estoy a sus órdenes y pues les invito a que si tienen preguntas las continúen haciendo y nosotros vamos a responder con mucho gusto y sobre todo súmense a Meric y hagamos unidad. Gracias.